Europa está cerca de tener la primera ley europea contra la violencia de género. Hace unos días el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y también la Comisión han llegado a un principio de acuerdo para ese texto legal, para darle forma ya a esa norma. Ese es el asunto que vamos a abordar hoy en nuestra sección de Igualdad de cada martes. Para ello recibimos ya a nuestra delegada de Igualdad de Radio y Televisión Canaria, Noemí Galván. Buenos días. Buenos días, Marta. Buenas noticias que llegan de Europa, ¿no? Buenas noticias que llegan, todavía falta que pase el trámite parlamentario, pero bueno, ya esa directiva europea de violencia de género es un paso importante y de ella vamos a hablar con una de las ponentes a la sombra de esta directiva, que es además vicepresidenta de la Comisión de Igualdad del Parlamento y eurodiputada del grupo de izquierda, de Left, así conocido, María Eugenia Rodríguez Palop. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de saludarla, María Eugenia, y para hablar de esta directiva, un avance importante. Hasta ahora teníamos el convenio de Estambul, digamos, pero esta es la primera vez que ya hay un cuerpo legal a nivel europeo para abordar la lucha contra la violencia de género. ¿Qué avance supone? Pues supone un avance sustancial. El Convenio de Estambul era el único instrumento que teníamos hasta la fecha de carácter vinculante en la lucha contra las violencias contra las mujeres. Y esta directiva, como bien has avanzado tú, es la única ley que tenemos, no ya solo vinculante, sino muy vinculante, que tendrán que implementar en los Estados 2, en este caso 3 años después de su entrada en vigor. Y sí, va a suponer un cambio enorme en la vida de millones de mujeres en la Unión Europea. No olvidemos que a pesar del Convenio de Estambul, en la Unión Europea solamente hay 2 leyes de violencia de género, una en España y otra en Suecia. Hay 10 países que hablan de violencia doméstica y el resto subsume la violencia contra las mujeres en tipos penales convencionales. Y esto significa que para todas esas mujeres que viven en esos países sin leyes de violencia de género, sin tener tipificada como tal la violencia de género, esta directiva es un cambio sustancial, no solamente porque incorpora nuevos tipos penales, sino porque obliga a los Estados pues, a implementar determinadas medidas en favor de las víctimas, de todas las víctimas de violencia. También de la violación, porque la violación, como ya sabéis, no se ha podido incorporar. Y esas medidas son apoyo, asesoría, cooperación, en fin, creo que es un paso adelante indudable. Usted misma adelantaba ya el escollo que ha habido en el tema de las violaciones. ¿Cuál ha sido la principal dificultad? Porque creo que de entrada se intentaba un poco llevar a Europa el modelo de consentimiento de la ley del solo sí es sí, pero ha habido escollos por parte de países como Francia y Alemania. ¿En qué sentido? Bueno, la cuestión del consentimiento tengo que decir que ya está incorporada al Convenio de Estambul y, por tanto, todos los países que han ratificado el Convenio de Estambul deberían asumir ya que el sexo sin consentimiento es violación. Y hablo específicamente por Francia y Alemania, que son 2 países que se han opuesto a la incorporación de la violación a esta directiva y que, sin embargo, han ratificado el Convenio de Estambul. El argumento, digamos, oficial ha sido que no había una base legal para incorporar la violación, porque el Parlamento intentó que la violencia de género fuera considerada un eurodelito, pero no lo consiguió, precisamente por la oposición del Consejo de Francia y Alemania, entre otros países. Y entonces, para articular la directiva, nos hemos tenido que basar en 2 eurodelitos que estaban vigentes, los delitos informáticos y la explotación sexual. Lo que decía oficialmente Francia y Alemania es que la explotación sexual no era una base suficiente para incorporar el tipo penal de la violación. Extraoficialmente sabemos que lo que sucede es que estos países contemplan la violación únicamente con fuerza, con amenaza, con coacción, y no quieren cambiar sus códigos penales. Es así de sencillo. Y es curioso que quienes se han opuesto, Francia, esté liderada por un partido, el de Macron, que es liberal, y en el caso de Alemania, quien se ha opuesto ha sido la parte liberal de la coalición. Sin duda llamativo, pero sí es verdad que han surgido voces en los últimos días un poco preocupadas por el hecho de que pueda quedar debilitada la directiva por no salir adelante esta parte. Es cierto que puede quedar debilitada, pero hemos intentado paliar ese efecto incorporando la violación en la parte de prevención. Esto es, hemos obligado
a todos los Estados miembros a que inicien campañas educativas, pedagógicas, para que la gente interiorice que sexo sin consentimiento es violación. Y además hemos incorporado una cláusula de revisión que se aplicaría 5 años después de la implementación de la directiva para que en el futuro se puedan revisar los tipos penales e incorporar la violación. En fin, esperamos que las niñas de hoy y las mujeres del mañana puedan conseguir lo que nosotros lamentablemente hoy no hemos conseguido. En cuanto a los tipos de delitos, tipos de violencia de género, ¿qué incluye la directiva en este caso? Incluye la ciberviolencia, en concreto el ciberacecho, lo que nosotros llamamos el sexting y otras formas de ciberviolencia, que esto es importante porque se ha recogido por primera vez en España en la ley del sí es sí y antes prácticamente no la teníamos recogida más que en un artículo del Código Penal de manera bastante superficial. Y hoy sabemos que buena parte de las menores, y digo las, que son fundamentalmente mujeres quienes sufren ciberviolencia, pues sufren violencia sexual vía Internet, ¿no? Y sabemos que es un problema importantísimo en Europa. Además, se incluye un agravante para casos en los que la ciberviolencia se dirige a personas que tienen cargos públicos, defensoras de derechos humanos o periodistas, que también tenemos estudios que demuestran que son las personas más acosadas sexualmente en redes. Incluye, además, la mutilación genital femenina. Nosotros hubiéramos querido que incorporara también la mutilación genital intersex, pero no lo conseguimos, y los matrimonios forzados. Estos son los 3 tipos penales que quedan reflejados en la directiva. Sin duda es un avance importante con respecto al Convenio de Estambul también. Y le pregunto, en España, a pesar de bueno, la consideración que hemos tenido tradicionalmente de esa tradición machista, hemos sido de los países más avanzados en leyes. De este caso, como usted decía, solo 2 países europeos tienen leyes de violencia de género. Y siempre ha habido esa consideración todavía por parte de muchos países europeos de que la violencia de género pertenecía al ámbito privado. ¿Se ha ido cambiando? ¿Se está creando conciencia de manera homogénea en Europa o va un poco por parroquias, como quien dice? Bueno, España, por supuesto, ha sido pionera en la defensa de los derechos de las mujeres. Desde 2004 tenemos una ley de violencia de género, tenemos un pacto de Estado que ha fortalecido esa ley y a pesar de la resistencia en buena parte del Poder Judicial, que tenemos que decir que ha planteado muchísimas cuestiones de constitucionalidad contra esta ley. A pesar de eso, tenemos unos juzgados de violencia contra la mujer y tenemos muchísimas medidas de apoyo a las víctimas. Somos, insisto, pioneros en Europa. En el resto de Europa, ya lo contaba antes, no hay leyes de violencia de género excepto en Suecia. Y los tipos penales dejan mucho que desear. Por esa misma razón, no tenemos datos fidedignos de violencia contra las mujeres, que nos hacen mucha falta y que, de hecho, esta es una de las cuestiones que se abordan también en la directiva, la necesidad de tener estadísticas, de tener datos y, por tanto, no podemos actuar de manera contundente contra estas violencias ni articular medidas apropiadas. En este sentido, la directiva es también un paso importante. En Europa, yo creo que hasta ahora sí que se avanza, digamos, adecuadamente, aunque de manera lenta, como acabo de describir, y lo que tenemos por delante pues es lo que supone la regresión de la extrema derecha negacionista de la violencia de género, que si llega a tener mayoría en el Parlamento Europeo y en las instituciones europeas, pues puede suponer un riesgo, un peligro muy alto para las mujeres. Desde luego. Pues María Eugenia Rodríguez Palop, vicepresidenta de la Comisión de Igualdad del Parlamento Europeo, eurodiputada del Grupo de Izquierda del EFD, gracias por acompañarnos. Le pregunto, no sé si tienen una fecha ya concreta de debate en el Pleno del Parlamento de la directiva. Seguramente se debatirá y más bien votará en el Pleno de marzo. Después, bueno, tiene que volver al Consejo y entraría en vigor una vez se publicara. Y después, como decía, los Estados tienen 3 años. Normalmente son 2, pero en esta directiva se han contemplado 3 años para su implementación. Pues lo dicho, María Eugenia, mil gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, muchas gracias.